Esta seta mide aproximadamente 7 centímetros y además se sostiene por sí sola. Oli, ¿cómo está? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings y en esta ocasión te enseñaré a realizar esta simpática seta que hará compañía a Mario y a Luigi, que son personajes que ya tenemos listos en el canal. Si aún no ha visto sus tutoriales, en la descripción de este vídeo usted podrá encontrar los enlaces. Para realizar esta seta ocuparemos muy pocos materiales. Yo he utilizado mayormente hilaza Sinfonía. Es un hilo 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. Como puede ver, acá la he realizado en rojo. Este en específico es rojo granate, pero les estaré enseñando en el tutorial a realizar esta seta utilizando verde limón. Para la hilaza Sinfonía yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V para esta misma hilaza, mejor realícelo con 2.0 milímetros. Dije en el inicio, mayormente hemos utilizado Sinfonía porque para los detalles de los círculos yo he preferido utilizar hilo de color blanco de 1 milímetro de grosor. Y para este hilo prefiero utilizar un gancho de 1.25 milímetros. Puede también realizar el círculo utilizando la misma hilaza que haya elegido para el resto de la seta. Yo en este tutorial les voy a enseñar cómo realizarlo con el mismo hilo también, por si usted así lo prefiere. Por supuesto, vamos a necesitar agujita lanera, alfileres, tijera, relleno y muy importante, ocuparemos también silicón. Vamos a estar derritiendo silicón para darle soporte a esta seta. Es todo el material que ocuparemos. Si desea confeccionarla, pues comencemos. Le pido perdón, olvidé mencionar el hilo de color paja, que es el que estaremos utilizando para la base de esta seta. Usted también puede utilizar hilo de color arena, trigo, el color que prefiera. En este caso combina perfectamente con los zapaticos de Mario y Luigi. Vean, son bastante similares con una ligera diferencia. Iniciaremos la ronda 1 preparando un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda 2 realicemos 8 aumentos. Esta ronda la vamos a terminar con 16 puntos. Estaremos trabajando en espiral, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 3 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Vamos a estar repitiendo 3 puntos bajos y un aumento 3 veces más. Esta ronda la vamos a terminar con 20 puntos. La ronda 4 la iniciaremos con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue un aumento. Vamos a estar repitiendo 4 puntos bajos y un aumento 3 veces más y terminaremos esta ronda con 24 puntos. Vean cómo se va formando como un cuadrado, pero ni tanto, pues ya comenzaremos desde la ronda 5 y hasta la 9, 24 puntos bajos sin aumento alguno. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 9. En el último punto bajo de la ronda número 9 haremos cambio de color, pues comenzaremos a utilizar el hilo de color verde limón o el hilo que usted haya elegido para su seta. Hagamos la unión con un nudito común.
Y ya lista la unión, terminaremos este punto bajo con el nuevo color. En la ronda número 10 vamos a estar trabajando 24 aumentos, esta vez tomando solo las hebritas delanteras, tomando estas hebritas 24 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos uno más juntos tomando hebrita delantera, un punto bajo, otro más en el mismo lugar, ya llevamos 2 aumentos y así continuaremos aumentando durante toda la ronda hasta terminar con 48 puntos. Desde la ronda 11 y hasta la 14 estaremos realizando 48 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 14. Cuando acabe la ronda 14, vamos a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento, luego la vamos a deshacer. También voy a retirar el marcador que yo estoy utilizando, que es una hebrita de hilo. Pues vamos a bordar los ojitos y luego colocar silicona y no queremos que ese hilo que estamos utilizando pues se quede fijo. Entonces, para los ojitos estaremos utilizando una hebrita de hilo de color negro de 1 milímetro de grosor con una agujita lanera. Vea, estaremos ubicando estos ojitos dos rondas más abajo, 1, 2, abarcando 2 rondas también. La posición, pues usted va a dejar en la parte de atrás el cambio de color para que no se note. Esta es la parte de atrás, pues aquí adelante, nada exacto, simplemente que sea adelante. Bajamos 2 rondas, 1, 2, voy a estar comenzando en este puntico de aquí. Voy a dejar una hebrita hacia adentro para asegurar. Abarcamos 2 rondas, 1 y 2, y así en esta misma posición, o sea, en el centro de esos puntos, vamos a dar 2 puntadas. Yo prefiero dar solamente 2 puntadas, pero usted lo puede hacer como guste. Incluso si su hebra de color negro es más gruesa, entonces dé solo una. Vamos a dejar de separación 3 punticos bajos. Entonces, dejando 3 punticos, voy a estar saliendo ya en el otro lado. 1, 2, 3. Y aquí voy a extraer. Y lo mismo vamos a hacer acá. 2 ronditas, una puntada. Y cuando hagamos la segunda o la última que usted prefiera hacer, así nos habrán quedado los ojitos y vamos simplemente a asegurar. Con la hebrita del inicio y esta con la que hemos terminado, vamos a hacer un nudito. Esto quedará hacia adentro, incluso la silicona lo va a asegurar más. También voy a cortar un poquito estas hebras que han quedado, no las necesitamos. Y vamos a volver a enderezar. Así nos va quedando esta seta. Y lo siguiente será colocar silicón. Vamos a colocar silicón para que nos quede bien formadito. Preste mucha atención. Es muy importante que usted coloque la base de la seta en una superficie plana, pues esto es lo que hará que la seta se sostenga por sí sola, lo más planita posible. Y a su vez también vamos a presionar hacia abajo. Pero lo primero es colocar la base bien pegadita a la mesa o algo plano que usted tenga. Una vez ubicada, comencemos con la silicón. Conecte su pistolita de silicón a tiempo para que esté bien caliente. Queremos que esta silicón se vaya colocando solita, o sea, solo vamos a presionar y ella va a ir cayendo en toda la base. Recuerde hacer un poquito de presión para que quede bien plano. Y así simplemente vamos a apretar y extraer silicón. Tenga bastante silicón colocada. Y ahí va presionando hasta que llene toda esta base. Todo lo que tenemos con hilo de color paja. Vea cómo la silicón va cayendo. Usted no lo levante de la superficie plana, ¿ok? Para que le quede bien planito. Yo solo quiero mostrarle.
Vea cómo la silicón se va acomodando. Esto sucede porque está bien caliente. Una vez haya rellenado bastante la parte de hilo de color paja, o sea, la base, entonces vamos a esperar a que enfríe para continuar. Aún no está del todo frío, pero siento que ya puedo colocarle más silicón. Manténgalo encima de la superficie plana y ahora sí vamos a derretir un poquito de silicón en esta parte haciéndole presión hacia abajo. ¿Para qué? Pues para lograr que nos quede así de plano. Perdone que en ocasiones se me desenfoca la cámara. Entonces vamos a acomodarlo de forma tal que nos quede así de plano. Y lo que haremos será un poquito de presión hasta que enfríe. Estaremos sujetando hasta que enfríe. Derrita silicón en el centro. Ella se va a acomodar y va a ir cayendo hacia los lados, ¿ok? Usted solo en el centro. Siempre y cuando esté bien caliente, ella se va a acomodar solita. Con esto será suficiente. Vea cómo la silicón ha derretido. Si usted quiere puede irla colocando a los lados, pero no es necesario. Entonces ahí, si no se le queda como usted lo quiere, usted lo aplana un poquito, asegurándose de que le quede así recto. Vea, recto. Ahora lo que haré será simplemente esperar. No comience a tejer nuevamente hasta que la silicón esté blanquita, toda bien fría. Dele tiempo, por favor. Y en lo que la silicón enfría, voy a estar enseñándoles cómo realizar este círculo. Vamos a realizar un total de 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Yo lo he realizado utilizando hilo de 1 milímetro de grosor con gancho de 1.25 milímetros. Para este círculo haremos lo siguiente, y aquí en los subtítulos usted lo estará viendo. Iniciaremos la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos, tal cual iniciamos con la Z. En la ronda 2 haremos 6 aumentos y acabaremos la ronda con 12 puntos. En la ronda 3 repetiremos durante toda la ronda un punto bajo y un aumento y la acabaremos con 18 puntos. En la ronda 4 repetiremos 2 puntos bajos y un aumento y acabaremos esta ronda con 24 puntos. Y en la ronda 5 y última vamos a iniciar con un punto bajo y seguido un aumento. Luego vamos a repetir durante 5 veces 3 puntos bajos y un aumento. Y para terminar nos quedarán 2 punticos y haremos en ellos 2 puntos bajos. Habremos acabado esta ronda con un total de 30 puntos. He hecho este ligero cambio en la ronda número 5 para que nos quede un círculo perfecto y no con esquinas. Ahora, si usted prefiere realizar este círculo utilizando la misma hilaza sinfonía, pero en hilo de color blanco, será mucho más sencillo. Va a iniciar el círculo con un anillo mágico y 6 puntos bajos, la ronda 2 6 aumentos y en la ronda 3 un punto bajo y un aumento, o sea que serán solo 3 rondas. En esta son 5 rondas y en esta solamente 3, pero mi humilde opinión, con el hilo de 1 milímetro de grosor queda súper fino. Es la imagen que usted vio como portada de este vídeo antes de entrar. Pero, como a usted le resulte más fácil, aquí está la opción con hilaza sinfonía, porque incluso pueden no tener de 1 milímetro de grosor, pues aquí está la solución. Entonces, luego que termine la ronda 5, usted va a cortar la hebra dejando suficiente hebra para ahora cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar? Pues así cierro la mayoría de los círculos para que quede un bonito acabado. En el siguiente punto que tenemos, nos lo saltamos y en el que sigue introducimos la aguja lanera en esta posición y luego en la parte de arriba del punto, el último que realizamos, ahí volveremos a introducir hacia adentro y que nos quede hacia la parte de atrás del círculo. De este modo estaremos formando una cadena más y no se notará tanto donde hemos acabado la ronda 5. Aquí detrás retira marcador y con la misma
hebrita del inicio vamos a asegurar con un nudito. Yo estaré pegando estos círculos a la seta luego. Entonces estos hilos ya quedarán seguros una vez que coloquemos el pegamento. Y una vez esté seguro, nada más cortamos las hebras y listo. Ya tendremos 5 círculos, que son los que necesitamos para toda la seta. Y ahora sí, pues continuemos esperando a que enfríe porque aún no enfría del todo y no es recomendable continuar. Y ya al regreso, pues seguimos con el cuerpo de la seta. Y una vez bien fría la silicón, este será el resultado. Escuche cómo suena, es bien duro, queda bien planito. Entonces, ahora sí podremos continuar con la ronda número 15. Colocamos marcador y en esta ronda vamos a disminuir un poco. Estaremos iniciando con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le sigue la disminución. Continuemos repitiendo 6 puntos bajos y una disminución hasta acabar la ronda con 42 puntos. Desde la ronda 16 y hasta la 18 hagamos 42 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta ronda y de igual forma las rondas 17 y 18. Iniciemos la ronda 19 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución. Estaremos repitiendo durante 5 veces 5 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Entonces, repetiremos 5 puntos bajos y una disminución 4 veces más y nos van a quedar 3 punticos para acabar la ronda. Y en los 3 puntos que nos han quedado haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta ronda con 36 puntos y es precisamente lo que haremos en la ronda 20. 36 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 21 con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le sigue una disminución. Y esto es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda. 4 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 30 puntos. Iniciemos la ronda 22 con un punto bajo. Y seguido una disminución. Vamos a repetir durante 5 veces 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Entonces, repitamos 3 puntos bajos y una disminución 4 veces más y nos van a quedar 2 punticos para terminar la ronda. Y en los 2 punticos que nos han quedado haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Habremos acabado esta ronda con 24 puntos. Usted puede colocar el relleno cuando guste, ya sea ahora o después de la siguiente ronda. En mi caso, como la última ronda será solamente de 12 puntos bajos y quedará un agujero, yo prefiero colocarlo ya al terminar, pero usted hágalo según su comodidad. Entonces continuemos con la ronda 23, donde estaremos repitiendo 2 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2 y le sigue una disminución. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos bajos y una disminución y acabaremos con 18 puntos. En la ronda 24, un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y le sigue una disminución y esto repetiremos durante toda la ronda. Vamos a acabar con 12 puntos. Y en la ronda 25 y última, 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda.
Cuando acabe la ronda 25 podremos cortar la hebra dejando hebra suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Podremos extraer esta hebra y también retirar el marcador que estemos utilizando. Y como el agujero no es tan grande, pues voy a acomodar y voy a estar introduciendo el relleno utilizando este palito. Este palito viene por lo general en las bolsas de relleno. Y a mí, la verdad, me encanta. Así lo voy rellenando. Utilizando este palito, con mucha paciencia, voy a introducir suficiente relleno hasta que tome toda su formita. Usted coloque tanto como pueda siempre y cuando no se le abran los puntos, por favor. Entonces, aquí voy a terminar de colocar relleno. Y una vez termine de rellenar muy bien, entonces vamos a cerrar utilizando agujita lanera. Así lo cierro yo, pero usted lo puede hacer como prefiera. Voy a estar tomando solamente las hebritas delanteras, la primera de adentro hacia afuera, la segunda de afuera hacia adentro y así sucesivamente cada puntada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más en la que iniciamos. Jalamos bien fuerte y así se va a cerrar. ¿Cómo lo aseguro yo? Pues prefiero no hacerlo donde mismo he acabado. Voy a extraer hacia la parte de atrás. Y aquí voy a asegurar. Tomo una hebrita lo más adentro posible del mismo tejido. Y aseguramos. Jalamos fuerte y luego vamos a introducir donde mismo. Extraer hacia otro ladito y se esconderá. Cortamos la hebra y si le queda una puntita, yo así la termino de esconder desde adentro. Y hecho esto, pues solo nos falta colocar los circulitos. Muy sencillo. Lo primero es tener alfileres a la mano. Listos los alfileres, pues vamos a colocar los círculos. Acá tengo el primero y es el que voy a colocar aquí delante, centradito con los dos ojitos. Este es el que nos va a servir para colocar los demás. Para cada uno voy a colocar 2 alfileres. Yo los estaré pegando, pero si usted prefiere coserlos, claro que sí puede hacerlo. Uno delante, tomamos otro y lo vamos a colocar justo detrás. Vean, vamos a hacer esto, deslizamos desde aquí hacia detrás. Si luego hay que moverlo un poquito, claro que sí, vamos a hacerlo. Ahora, desde el centro vamos a contar una ronda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, debajo de la ronda número 7, pero esto es aproximado, usted puede colocarlo un poquito más abajo o arriba. En los subtítulos les voy a dejar, les voy a estar dejando, exactamente entre los números de ronda que estaremos ubicándolo. Entonces vamos a contar aquí detrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un poquito más abajo. Ahí voy a estar colocándolo. Tomamos el siguiente y este lo vamos a colocar con una separación aproximadamente igual de cada uno, entre cada uno de los que ya hemos colocado antes. Pasamos a este ladito de acá, creo que me he pasado un poco. Así es, usted lo va ubicando hasta que lo vea bien. Hasta que se vea bonito. Otro circulito más. Y alfileres. Y tomamos el último circulito y vamos a colocarlo aquí encima, centro con centro. Y una vez listos, pues vamos a pegar con silicón caliente. A pegar, así yo lo estaré haciendo. Yo retiro un alfiler, sujeto aquí en el centro y voy colocando silicón con mucho cuidado, pues los restos de silicón, si le quedan hacia afuera, pues no queda un trabajo limpio, queda bien como sucio. Entonces usted va pegando y retirando la silicón que pueda sobrarle, con mucho cuidado. Retiro el otro alfiler. También esta pistolita es un poco grande, si la hace con una más pequeña puede quedarle mejor.
Y vuelvo y le repito, si usted quiere coser, claro que sí puede hacerlo. Acomode el final de la ronda para que le quede bien redondito. Vea, así me ha quedado uno y así continuaré pegando el resto y ya al regreso lo tendremos listo. Terminada la seta, vean, las dos juntitas. Esta me ha quedado un poquito más recogida. Depende mucho de qué tanto usted acomode su pieza antes de colocar silicón, porque ya luego de dura, ni modo, ya eso no se puede deshacer. Disfruto muchísimo cada uno de los tutoriales que les comparto, pero esta setita sin duda me ha encantado. Creo que me puede servir perfectamente para decorar y colgar, por ejemplo, nuestro carro. Pues son ideas, pueden también servir como llaveros. Son un poquito grandes, pues miden 2,5 pulgadas aproximadamente, pero igual pueden servir. Ni modo, no se van a perder las llaves. Muchísimas gracias en verdad por ver este tutorial hasta su final. Déjeme saber si le ha gustado con su like y su comentario. Suscríbase si aún no lo ha hecho, por favor, y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo video. Acá le estaré compartiendo nuestro perfil en Instagram. Cuando suba algún amigurumi de un resultado de nuestros tutoriales, por favor puede de algún modo mencionarme con hashtag GretaWins. Yo se lo agradezco muchísimo y es un modo sencillo de apoyar nuestro proyecto, así más personas llegan a nuestros vídeos. Ahora sí, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.